A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. La tecnología ha cambiado de forma radical la forma de vivir de los seres humanos. Más aún cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Hoy, junto con Matthew, estaremos abordando a los niños, niñas y adolescentes en un mundo datificado y cómo debemos abordar su supervivencia en el entorno digital. El Estado Mundial de la Infancia nos advierte que cada vez son más los niños que se encuentran conectados a Internet. El 76% de la población de niñas, niños y adolescentes tiene acceso a dispositivos móviles, redes sociales, aplicativos, y su interacción, si bien puede generar muchísimas oportunidades, también puede generar algunos defectos o algunas desventajas para la niñez y la adolescencia, un grupo etario que requiere mayor protección a la hora de gestionar su actividad en Internet. Matthew. Los niños, niñas y adolescentes constituyen entonces un grupo focal muy importante y relevante en la relación con el Internet. Para ello, nosotros podemos llegar a identificar diversos actores que confluyen en responsabilidad sobre no solo el contenido del Internet, sino el acceso de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, entonces, los niños, niñas y adolescentes también se desarrollan, también se envuelven en este mundo de la economía digital, en estos nuevos ecosistemas digitales. Existen hoy en día juegos, existen aplicativos, existen diversos desarrollos tecnológicos ya enfocados en niños, niñas y adolescentes y en su uso con las nuevas tecnologías y con el desarrollo propio de la Internet. Es así que hoy en día nosotros podemos visualizar juguetes inteligentes, podemos visualizar que niños, niñas y adolescentes tienen acceso a un celular con conexión a Internet, con conexión a sus redes sociales inclusive, en la cual se encuentran hiperinformados, se encuentran ya desenvolviéndose en un mundo datificado, son parte de este nuevo ecosistema, de este nuevo entorno digital y por lo tanto este entorno se construye con sus datos personales. Y es así que Dani justamente en este momento nos va a explicar cómo ese entorno digital y cómo esa construcción de datos de niños, niñas y adolescentes se debe promover de tal manera que su uso sea adecuado, sea responsable y que de parte de los proveedores de Internet, de parte de los desarrolladores del contenido de Internet, también tengan en su interior y en sus aplicativos, en el desarrollo, responsabilidad frente a los niños, niñas y adolescentes. Dani. Sin duda, la tecnología influye cada vez más en nuestra vida. Muchas veces entramos en un debate extraordinario para entender si la tecnología es buena o es mala. Per se, la tecnología no puede tener ninguna de estas cualidades o calificativos. Dependerá mucho de las habilidades y de los usos que le demos a la tecnología para determinar cuándo se utiliza para el bien o para el mal. En el caso de niñas, niños y adolescentes, la tecnología puede generar un sinnúmero de oportunidades. Por ejemplo, para niños con parálisis cerebral,
que se desarrollan en entornos digitales, a través de herramientas digitales, sus discapacidades son casi imperceptibles, generando la oportunidad de reducir las brechas de discriminación. ¿Por qué? Porque más se aprecia sus cualidades o sus cualificaciones en el uso de la tecnología frente a justamente su discapacidad que puede afectar cómo es tratado por la sociedad. También el uso de la tecnología utilizada para el bien permite, por ejemplo, que personas o niñas y adolescentes que están huyendo, por ejemplo, de regímenes violentos, como en países en donde las niñas son violentadas por su condición de ser mujeres, huyen de sus países y pueden estar conectados con sus familiares, facilitando su interacción, su aprendizaje de sus valores y de su religión y su cultura. También nos sirve para que niñas, niños y adolescentes puedan reportar problemas que muchas veces son invisibilizados por parte de la sociedad, como por ejemplo en República del Congo la falta de agua. Sin embargo, la tecnología usada para el mal puede ocasionar varios problemas, por ejemplo, la violencia digital, en donde podemos encontrar que los niños son víctimas de daños masivos que incluso los pueden llevar al suicidio. Depresión, ansiedad, problemas en el desarrollo e incluso el promover violencia masiva a través del uso de, por ejemplo, juegos o aplicativos. Entonces, dependerá muchísimo qué habilidades o destrezas estemos generando en niñas, niños y adolescentes para poder gestionar de forma adecuada este mundo digital, en donde además ellos no solo son nativos digitales, porque han nacido desde esta perspectiva con la tecnología a su alrededor, han aprendido a utilizar la tecnología de una manera casi natural, en donde es importante gestionar estos conocimientos de cómo pueden usarlo de forma segura, sana, constructiva, para que puedan utilizarlas para el bien. Perfecto. Justamente Dani nos ha hablado de 3 pilares fundamentales en el uso del Internet, tomando en cuenta a estos actores como son los niños, niñas y adolescentes. El primero, educación digital. Si bien son nativos digitales, efectivamente el hecho de ser nativos digitales ya los envuelve en todo este entorno, en todo este ecosistema. Y es importante entonces que desde las autoridades públicas y desde sus padres en casa se plasme o se transmita una adecuada educación en el uso de las nuevas tecnologías. ¿Eso qué implica? Que los padres se capaciten para que puedan transmitir los mensajes a sus hijos. Eso implica que las escuelas, los jardines, los colegios, las universidades empleen ya en sus mallas curriculares todo lo que tenga que ver con el uso de nuevas tecnologías. Es más, esta parte de esta educación constituye un derecho. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece este derecho a la educación digital. Y eso no solo implica desde nuestra perspectiva el derecho a recibir esa educación, sino que desde el Estado, desde las organizaciones civiles, desde las organizaciones privadas que proveen de este servicio de educación, incluir en sus mallas curriculares, incorporar en sus docentes una planta que cuente con habilidades, destrezas, conocimientos en nuevas tecnologías y asimismo capacitar a toda su planta docente en el uso de estas nuevas tecnologías. De tal manera que desde estos entornos se conformen ecosistemas saludables que expliquen a los niños, niñas y adolescentes que cuando van a acudir a un juego en línea, cómo desarrollarse, cómo desenvolverse, que indiquen a los padres hasta cuándo se puede, hasta cuándo no, cómo controlar esa actividad en los hijos, cómo plasmar o transmitir a sus hijos esa responsabilidad sobre el uso de las nuevas tecnologías, tal cual lo hacemos hoy en día con habilidades sociales, con conocimientos sobre valores. Tal cual como transmitimos esa educación a nuestros hijos, es importante hacerlo desde la perspectiva tecnológica. Este es el primer pilar fundamental que nos hablaba Dani. Dani, cuéntanos de los otros dos, el control y las autoridades. Es importante entender que existe una corresponsabilidad en relación al manejo de tecnologías por parte de niñas, niños y adolescentes.
Esto se debe a varios factores. El primero es que si bien los niños, niñas y adolescentes son nativos digitales, ¿por qué? Porque tienen este conocimiento intrínseco o este conocimiento casi natural sobre el manejo de tecnologías de la información y comunicación, no es menos cierto que no tienen guía frente a este manejo. Entonces, son los padres los obligados a empezar a alfabetizar de forma adecuada, sana y constructiva en el uso de estas tecnologías de la información y comunicación. ¿Cómo se hace esto? Mucha capacitación. ¿Por qué? Porque estamos dejando huérfanos digitales, porque nosotros, generaciones mucho más arriba, no nacemos con este conocimiento intrínseco. Tenemos que empezar a generar nosotros destrezas, capacidades, conocimientos para manejar la tecnología de forma adecuada. Es entonces importante establecer que para poder guiar a la niñez y a la adolescencia, que son el futuro de la sociedad, en el adecuado manejo para que no se conviertan en herramientas que puedan ser utilizadas de forma inadecuada, tenemos que capacitarnos nosotros y reducir muchísimo las brechas generacionales en relación al uso de la tecnología de la información y comunicación. Nos pone en retrospectiva que el Estado también tiene que generar estrategias que puedan involucrar el conocimiento en los entornos digitales. Esto no solo desde la perspectiva negativa, sino también desde una perspectiva positiva en donde el mundo va cambiando sus requisitos para desarrollarnos en esta economía digital, en un mundo datificado en donde los datos son la estructura para el diseño y arquitectura de tecnologías, para el diseño y arquitectura de nuevas formas de convivencia y de comunicación. Es importante que sepamos cómo debemos desarrollarnos en este nuevo entorno. Sí nos pasa muchísimo, hay estudios alemanes que establecen que los nativos digitales no nacen con ciertas conexiones neuronales porque no se encuentran o no se enfrentan a un mundo físico. Nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños, una vez que tocábamos el fuego y nos quemábamos, generamos una conexión en el cerebro que nos advierte que existe un peligro frente a tocar el fuego. O por ejemplo, el vacío que sentimos en nuestro estómago una vez nos ponemos enfrente de un abismo. Los nativos digitales no tienen esta percepción de miedo. ¿Por qué? Porque se encuentran detrás de una pantalla. No perciben los efectos de generar daño ni de que les causen daño en el uso de la tecnología de la información y comunicación. Por lo tanto, su cerebro no ha desarrollado la capacidad suficiente para ser crítico y saber qué está bien o qué está mal frente al uso de la tecnología. Eso implica un trabajo reforzado corresponsable, desde la perspectiva de los padres que tienen que educar y controlar y supervisar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, desde la perspectiva de Estado que tiene que generar educación digital a toda la sociedad, desde la perspectiva de prestadores de servicio, que son organizaciones privadas que en el prestar sus servicios tienen que diseñar productos enfocados en proteger a niñas, niños y adolescentes cuando se encuentran frente al uso de tecnologías, y con toda esta corresponsabilidad podremos proteger de forma efectiva y eficiente a la niñez y a la adolescencia. Sobre todo cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a asuntos de violencia digital, que es un tema bastante amplio y bastante importante que tenemos que abordar. ¿Por qué? Desde esta perspectiva, no solo nos encontramos con niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, sino también nos encontramos a una sobreexposición de agresores que no sabemos cómo vamos a responsabilizar y cómo vamos a gestionar que sean o que gestionen un uso adecuado. Ha pasado, se ha reportado últimamente, por ejemplo, el traspaso entre amiguitos de la misma edad de fotografías de compañeras o compañeros, por ejemplo, de alguna forma sobreexpuestas sobre su cuerpo. Pornografía infantil, sexting, sextortion, grooming, acoso cibernético, son muchas de las actitudes o acciones que causan daño, en donde si bien niñas, niños y adolescentes son víctimas, también son agresores. Claro está, y eso justamente parte desde una perspectiva de esta corresponsabilidad de la educación. No solo entonces debemos capacitar en el uso adecuado de las tecnologías, que tiene muchísimos beneficios para los niños, niñas y adolescentes, para los propios padres, para los maestros, para todas las relaciones que llevamos en nuestra vida, sino que adicionalmente debemos capacitar en cómo usar esas tecnologías para el bien. No como justamente lo explicaba Dani, no solo tenemos otras personas que pueden estar poniendo en riesgo a los niños, niñas y adolescentes,
sino que inclusive dentro del propio entorno de los niños, niñas y adolescentes puede existir ciertas conductas como el bullying, pero ya no un bullying realizado de forma física, de forma presencial, sino a través del uso masivo de las tecnologías, que incluso puede ser mucho más fuerte, mucho más invasivo y puede tener consecuencias mucho más graves. ¿Por qué? Porque la información en Internet nunca desaparece. Se desindexa, que puede pasar, que simplemente es como que una desconexión en ese pequeño canal que existe entre la búsqueda y la información. Pero esa información va a quedar almacenada, alojada en algún lado. Y es ahí entonces en donde tenemos esta corresponsabilidad de impartir en nuestros hijos un uso adecuado de las nuevas tecnologías, explicar estas posibles consecuencias, brindarles también soporte de tal manera que ellos a su vez en sus entornos, en sus espacios, brinden ese soporte a sus compañeros y de esta manera construir un ecosistema saludable y también capacitarles mucho y educarles mucho, supervisar mucho esas acciones, porque también pueden ser víctimas de distintos delitos, como por ejemplo el grooming. Puede existir personas que están detrás haciéndose pasar por niños, niñas y adolescentes que están jugando un juego en línea, un Free Fire o el Fortnite, en el cual simplemente comienzan a entablar una relación con los niños, niñas y adolescentes. Ha pasado que incluso pactan encontrarse en sitios de forma física y esto luego conlleva el desarrollo de otros delitos adicionales. Tiene ese tipo de consecuencias. Ya no solo la educación es desde la perspectiva en la que nuestros padres nos decían, mira, cuando tú veas a un extraño, por favor, avísame, siempre estate aquí conmigo, al lado, en este espacio físico, sino que también parte por con quién yo interactúo en Internet, porque puedo interactuar con una persona que detrás puede tener unos 50, 60, 40 años, quién sabe, y que lo que puede estar es haciéndose pasar por un menor para optar por un encuentro, y de ahí viene el desarrollo de muchas consecuencias graves, como puede existir trata de personas, puede existir justamente esta comercialización de órganos, puede existir violaciones. Esos también suelen ser consecuencias de este uso de las tecnologías desde la perspectiva negativa. Y es ahí entonces en donde como padres deben estar vigilantes a estas relaciones que tienen los niños, niñas y adolescentes en estos nuevos entornos, de tal manera que podamos establecer una capa protectora desde nuestra perspectiva y desde la educación para que los niños, niñas y adolescentes se sientan confiados, se sientan seguros, tranquilos y puedan desenvolverse con las características positivas que tienen las nuevas tecnologías. Sin duda, las tecnologías de la información y comunicación, no solo siendo mal utilizadas por los mismos niños, los ponen en riesgo. También, como tú acabas de mencionar, el uso por parte de los mismos padres que, por ejemplo, suben fotos de sus hijos sin conocer quién está detrás o quién puede visualizar esas fotografías, que muchas veces son redes de trata de personas, de tráfico de niños, de tráfico de órganos, y nosotros mismos exponemos a ese nivel a nuestros hijos y podemos estar facilitando el cometimiento de delitos. Y entonces las herramientas tecnológicas, por el desconocimiento mismo de un adulto y por el desconocimiento porque nosotros no podemos transmitir esta sensación segura en los niños, resulta que puede desencadenar un inadecuado uso de las tecnologías de la información y comunicación, lo cual es bastante grave porque nos expone a un tema bastante amplio de delitos, a un tema de violencia, los expone de forma grave e incluso los puede llevar al suicidio. ¿Cómo podemos tener este efecto? La verdad, muy fácil. Las tecnologías, si no tienen un límite, si no tienen una guía, si no hay una enseñanza adecuada, pueden impactar negativamente. Existen estudios en Canadá que determinan que el sobreexponer a un niño, niña, adolescente a la tecnología, luego en su separación de esta, le puede causar ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque le genera una sensación de soledad. El uso y relacionamiento con la tecnología es tan íntimo, puesto que incluso dentro de la habitación, la tecnología es parte de ti.
Hay un estudio bastante importante que nace con un caso que es Cambridge Analytica, con el uso de Facebook, en donde se determina que a través del número de me gustas o la interacción con una página web, la red social te puede conocer muchísimo más que incluso tus padres, tus amigos, tu pareja, tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque puede predecir a través de algoritmos tus comportamientos, tus pensamientos, la forma en la que interactúas, y de esa manera brindarte servicios personalizados, brindarte acercamiento y conexión, de tal forma que es tan íntimo o privado que cuando tú separas a un niño o niña adolescente de la tecnología, generas una sensación de ansiedad que es muy similar a la de una adicción. Y eso lo que causa es que las personas pierdan sus oportunidades de poder saber cómo interactuar en el mundo físico con las personas apartados de la tecnología. También esto genera problemas en su desarrollo, porque evidentemente las habilidades blandas, como es la comunicación, la interacción, la asertividad, se pierden muchísimo frente a la pantalla. Cuando estamos frente a una pantalla, podemos emitir comentarios negativos, podemos acosar a una persona. No sabemos del efecto que causamos, e incluso con esta relación tan íntima, uno nunca se puede sentir a salvo. En el bullying tradicional, si tú sufres bullying en la escuela, tu casa se convierte en un lugar seguro. El cyberbullying tiene un efecto bastante más fuerte. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera en tu habitación puedes sentir la sensación de que estás a salvo por esta interacción tan íntima y tan cercana a las tecnologías de la información y comunicación. Y entonces es mucho más probable que el niño, niña o adolescente que está sufriendo ciberacoso o cyberbullying se suicide, en virtud de que primero, como padre, si no estamos controlando y supervisando cómo está gestionando esta interacción interna íntima, no sabemos el efecto que va a causar. También genera depresión, también genera adicción, también genera hábitos no saludables. Hay un estudio en Latinoamérica que también determina que la mayoría de influencers a nivel mundial comercian o hacen marketing con marcas que no promueven la salud alimenticia, la salud psicológica o la salud emocional. Son marcas que pueden generar incluso daños o generar hábitos de consumo dañinos que promueven la obesidad, por ejemplo. Y no podemos desarrollar tampoco en niñas, niños y adolescentes un pensamiento crítico, porque están expuestos únicamente a información personalizada. Por lo tanto, no conocen sobre los polos, es decir, no conocen opiniones contrarias. No pueden diferenciar entre información verdadera o información falsa. Es muy común encontrarse ahora con varias dificultades a la hora incluso de enseñar en escuelas, colegios y universidades acerca de investigación. ¿Por qué? Porque niñas, niños y adolescentes, a pesar de tener una fuente de información bastante grande, mucho más accesible, desconocen qué es verdad y qué no es verdad dentro de la red, dentro de Internet. Todos estos impactos negativos acarrean de alguna manera que las niñas, niños y adolescentes se encuentren sobreexpuestos en Internet. Entonces, nos queda una tarea muy importante como padres de familia, como compañeros, como docentes, y es plasmar un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Cuidar mucho la hiperestimulación que pueden generar, cuidar mucho estos ambientes en los cuales se pueden desarrollar y generar todas estas consecuencias negativas, como lo ha indicado Dani, la ansiedad, el suicidio, enfermedades propias de los niños, niñas y adolescentes. Enfocarnos también en estas habilidades blandas, en poder impartirles conocimientos, valores a nuestros niños, niñas y adolescentes, y de esta manera generar un ambiente constructivo, seguro y saludable de datos en todos los entornos. Más aún conociendo que en este entorno se desarrollan nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto ha sido Derechos Digitales. Los esperamos la siguiente semana para mantener la conversación en cuanto a un uso adecuado de la Internet y de los datos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,